Hola, buenas a todos, espero que estén todo bien. Para que sigan aprendiendo, voy a enseñarles herramientas que son importantes y que en general día a día lo van a utilizar. Lo voy a dividir en varias partes porque si no va a ser muy extenso el video. Entonces, como yo decía, este sería la segunda parte de las herramientas. Ahora, otras herramientas importantes es cuando necesitamos escribir palabras en mayúscula o en minúscula. Caso, entonces, por ejemplo, yo acá abro un blog de notas. Entonces acá, como están viendo, acá yo estoy escribiendo la H, entonces está en minúscula. Ahora, si yo presiono esta tecla block mayúscula, o a veces aparece como mayúscula solo, o mayu, entonces al presionar esa tecla una sola vez, yo luego escribo nuevamente la palabra H para que vean que realmente está en mayúscula, y ahí se puso en mayúscula. Bueno, otra herramienta que es importante es también la tecla para hacer captura de pantalla de nuestra computadora, laptop o notebook. En general, en cualquier tipo de teclado siempre les aparece este nombre o la tecla que dice Imp Pan Shift, o sea, impresión de pantalla. La cuestión es que este botón, al presionar esa tecla, presionan una sola vez y ya hicieron la captura de pantalla. Entonces, presionaron esa tecla una sola vez. Luego vamos a abrir, en el caso que queramos copiar en un Word, entonces abrimos el nuevo Word, luego hacemos botón secundario del mouse y luego hacemos pegar. Una vez que hacemos pegar, ahí está nuestra captura de pantalla. En el caso de una notebook, tiene el mismo nombre, la tecla, ahí como pueden observar, acá conectar mi dedo, Inspanspecsys. Entonces hacemos un solo clic en ese botón y luego vamos al Word y lo pegamos. En el caso de esta otra notebook, solamente aparece InPan. Entonces, como yo les digo, a veces aparece un poco más extenso, a veces más abreviado. La cuestión es que con esas teclas ya tienen su captura de pantalla realizado y copiado en un Word. Ahora, puede suceder que ustedes requieren, obviamente, solamente figure una parte de esa pantalla que hicieron captura de pantalla. Entonces, para recortar, ustedes lo que tienen que hacer es doble clic sobre la imagen y luego en su Word, en el Word le va a aparecer varias opciones, en las cuales hay una opción, cuando hacen doble clic le va a aparecer recortar. Hacen clic en esa opción y luego hacen clic en la palabra que dice recortar. Y bueno, para que ustedes se den cuenta que realmente están con la opción habilitada a recortar, le tienen que marcar acá, como le estoy marcando en círculo amarillo, le tiene que aparecer con esos bordes más gruesos en negro, y con este símbolo acá que ustedes pueden ver, le está permitiendo recortar. Entonces mantiene presionado el botón primero del mouse hasta la parte que ustedes quieren que se recorte. Lo mismo del otro lado, y así hasta que uno decida qué parte quiere que se muestre. Entonces, una vez que termina de hacer, hacen fuera de la imagen, hacen doble clic y ahí queda su imagen recortada. Otra combinación de teclas para poder copiar y pegar, ya sea una captura de pantalla, un texto o una imagen de un lado, podemos combinar la siguiente tecla de la siguiente forma. Presionamos la tecla Control al mismo tiempo, o sea, hacemos Control y C al mismo tiempo y ahí tenemos lo que sería copiar. Ahora, si ustedes quieren pegar eso que copiaron, entonces presionamos la tecla Control y la tecla B corta. Al mismo tiempo presionamos esas dos teclas, se va a pegar en la parte donde está el cursor posicionado, es decir, ya sea en un Paint, en un Word, etc. Es decir, que Control B corta al mismo tiempo y eso es pegar. Ahora, entonces, la otra forma de copiar es, se posicionan en la sección o parte o cuestión que quieren copiar, mantienen presionado el botón primario del mouse, mantienen presionado hasta la parte que ustedes quieren que se copie. Una vez que hayan decidido a qué parte llegar, sueltan y luego van a la mitad de lo que se seleccionó y con el botón secundario del mouse hacen clic y les va a aparecer la opción de copiar. Entonces hacen clic en copiar o utilizan la combinación de teclas que les nombré anteriormente y luego también hacen pegar, botón secundario del mouse y van a la opción de, y hay diferentes opciones de pegado. Ustedes a medida que van pasando por cada uno de ellos, le va a ir mostrando cómo va a ir quedando si uno hace clic en esa opción de pegado. Entonces, en nuestro caso, directamente utilizamos la primera opción, hacemos clic en esa y listo. Otra herramienta importante que uno tiene que tener presente por diferentes razones, porque puede suceder que por X razón no le funcione una tecla, no le funcione un acento, o directamente que el teclado en determinadas letras no le escriba lo que realmente escribía. Entonces, siempre uno tiene que tener presente esta tabla, donde nos va a ayudar
zafar de esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos código ASCII en nuestro buscador, hacemos clic en el primer enlace y hacemos, como siempre yo le dije en videos anteriores, abrimos una nueva ventana, nueva pestaña. Entonces, cuando nosotros vamos a esa pestaña que abrimos, acá nos aparece un montón de letras, números y símbolos que está dividido en 3 columnas o en algunos casos en 2 columnas. Entonces, ustedes pueden observar que le está diciendo 32 espacio o 33 el símbolo de admiración y así con cada una de las letras que tiene el teclado. Pero ¿cómo nosotros nos ayuda esto? Cuando nosotros pasamos por uno de estos números o símbolos, nos va a mostrar, en la parte derecha, nos muestra qué letra. Entonces acá nos está diciendo que en el teclado nosotros presionamos en la tecla al 192, no va a escribir la letra L. Por ejemplo, el arroba. Eso es para hacer el arroba que, como les dije en otro video, lo pueden hacer de otra forma también. Al más la combinación de números que dijimos es 64. Entonces cuando nosotros vamos a nuestro Word, ahí se va a marcar. Entonces ahí se marcó el arroba. Ahora podemos hacer lo mismo con otro tipo de letra o carácter o símbolo. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, la U con acento. Se debe presionar al más 163. Que a combinar, entonces vamos al Word, soltar la combinación de teclas. Bien. Y así ustedes pueden ir probando con diferentes combinaciones. Entonces pueden que sea este, que sería, hacemos al más la combinación de número 91. Entonces presionamos y combinamos, como dijimos, el número 91. Esa es una parte. Ahora, otra herramienta o función que es importante que ustedes puedan manejarlo y que muchas veces parece algo trivial, algo tonto, pero no es tan así porque muchas personas no saben cómo hacerlo, sería el caso cuando uno le dice maximizar, cerrar o minimizar una ventana, no saben realmente a qué uno está haciendo referencia. Y es en el sentido de que cuando, por ejemplo, uno abre un navegador, muchas veces está configurado para que se abra minimizado la ventana de ese navegador. Entonces, si yo tengo este navegador que es el Chrome, yo me posiciono en ese cuadradito y ahí pueden observar que cada vez que uno pasa por uno de esos 3 símbolos donde está posicionado el mouse, le muestra qué es la acción que se va a hacer cuando uno presiona uno de esos símbolos. Entonces, ustedes siempre tienen que tener presente cuando uno se pasa el mouse, el cursor, por eso siempre le indica en un par de segundos qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando uno dice maximiza, entonces vamos a hacer clic en ese recuadro pequeño y se maximiza al máximo la ventana. Y lo mismo sucede con cualquier otro programa o aplicación que uno tenga y aparezca pequeño. O sea, por ejemplo, yo al abrir el blog de notas me aparece minimizado. Entonces, si yo me posiciono en ese símbolo, ustedes pueden observar que me está indicando qué es lo que se puede hacer con cada uno de esos símbolos. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer lo mismo, es de maximizar. Entonces, yo hago clic en el recuadro. Entonces, ahí se me va a maximizar al máximo el blog de nota. Bien, ahora sucede, como yo le digo, con otros programas, por ejemplo, el reproductor de MP3, que también me aparecen esas opciones, donde en el 95% siempre les va a aparecer esas 3 opciones en la ventana que estén abriéndose directamente. Hacen clic en uno de esos símbolos, ¿no? Y se va a maximizar la ventana. Bien, eso sería por esta parte las herramientas que uno utiliza constantemente. Hay otras herramientas que se lo voy a mostrar en otros videos que iré subiendo. Así que espero que vean próximos videos. Y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, me dé un me gusta, comparte el video. Desde ya, muchas gracias.